Partimos de donde atracamos en el capítulo anterior, de Port-Louis, isla de Francia, actualmente isla Mauricio, unos meses antes del rescate de Tromelin. Es una oscura noche de 1775. De la taberna de un callejón sale una mujer. Es la última cantina en cerrar. Atraviesa el puerto mal iluminado con farolas y se para delante de un viejo almacén. Hace unos meses estuvo ahí, preparando unos baúles que cambiarían la historia. Por lo menos, la historia científica. Y ahora regenta una taberna, en un puerto de mala muerte, olvidada por Dios y por la patria, quitándose marineros borrachos de encima cada noche. No es el único almacén que ha guardado secretos científicos. Estamos en la vieja carpintería del sótano del Instituto de Química en Berlín, en 1907. Una joven asoma la cabeza. Se asegura que no haya nadie por los pasillos que la pueda ver, y se desliza por el corredor. Necesita ir al baño, pero como tiene vetada la entrada al edificio, tiene que ir al restaurante de al lado. Se trata de Lise Meitner. Lise ha podido estudiar gracias al apoyo de sus padres y de algunos profesores que confían en ella. Se apasionó por la ciencia con 8 años y cada vez que la han admitido en un curso ha destacado. Tanto que Otto Hahn, un joven científico que está estudiando los átomos, le ha pedido que trabaje con él. Pero las universidades no admiten a señoritas trabajando. Solo faltaría. Así que han acondicionado la carpintería abandonada del sótano. Y Lise tiene que entrar por la puerta de atrás. De lo imposible a lo imparable es un podcast de documentales sonoros. Vidas fascinantes, con relatos trenzados a través del cine, el periodismo y el arte. Soy Dani Carrasco y te invito a que saltes de lo imposible a lo imparable. Una joven escribe poemas frente al mar de Japón. En 1923, las pocas chicas que estudiaban no solían acabar su formación. Se ponían a trabajar antes, hasta que encontraban un buen marido. Bueno, hasta que les encontraban un buen marido. Y la joven también empezó a trabajar, pero en un maravilloso lugar que marcaría su vida. Se llama Kaneko Teru. Kaneko quiere decir hijo o hija afortunada, y Teri significa como el brillo del sol. Hija afortunada como el brillo del sol. Con un nombre así no me extraña que fuera poetisa. Kaneko vive en Sensaki, un pueblo de costa al sur de Japón, actualmente integrado en la ciudad de Nagato. Los amaneceres huelen a pescado. Cada mañana llegan a puerto decenas de pequeñas embarcaciones que traen toneladas de sardinas. La familia de Kaneko tiene una librería en la ciudad vecina de Shimonoseki, y cuando cumple 20 años le encargan que la gestione ella. Allí descubre la poesía doyo. Los poemas doyo tienen una métrica para leer con entonación de canción infantil. Una narrativa simple, pero con un mensaje profundo. Decide enviar sus poesías a algunas revistas, y poco después empieza a publicar bajo el seudónimo de Kaneko Misuzu. Gran captura de sardinas. Arriba en la playa hay una fiesta, pero en el mar celebrarán funerales por decenas de miles. Kaneko sabe que formamos parte de un todo y que la naturaleza nos devuelve todo aquello que le damos, de una forma u otra. Así pasan los días, entre libros y escribiendo poemas mirando al Pacífico.
un océano Pacífico por el que han transitado muchos barcos, no solo los pesqueros de Nagato. Más de un siglo atrás, navegó por esas aguas una famosa expedición, la del capitán Louis-Antoine de Bougainville. La flotilla zarpó de Francia en 1766, con 2 fragatas, y debía dar la vuelta al mundo durante 3 años. A bordo de uno de los navíos, l'Étoile, iba un joven tripulante, Jean Barret. Jean era el ayudante de un reputado botánico y naturalista francés, Philibert Commerson. Commerson debía registrar las especies que encontraran a su paso, pero hacía unos años que su salud era delicada y había contratado a Jean poco antes de embarcar. El muchacho no era científico, pero venía de familia campesina y tenía muchos conocimientos sobre plantas, así que le sería de gran ayuda. La expedición pasó meses en América del Sur. Commerson tenía una úlcera mal curada en la pierna por una mordida de perro, así que Jean era quien recolectaba y cargaba la mayor parte de las plantas. La mula de carga lo llamaban a bordo. Hacían un buen tándem. Uno aportaba la mano de obra y el conocimiento botánico tradicional y el otro la perspectiva académica y los estudios científicos. Trabajaban intensamente, de día y de noche, a la luz del candil. Después de un año de travesía, llegaron a las islas del Pacífico. Hacía unos meses que los europeos habían descubierto Tahití y la flotilla hizo una parada. Nada más pisar tierra, los nativos rodearon a Jean, curiosos, y le ofrecían regalos. Les llamaba la atención las ropas que llevaba: pantalón largo, camisa ancha de botones. Demasiada tela para climas tropicales. Pero lo que más les sorprendió es que vistiera con ropas de hombre, siendo una mujer. Sí, la comunidad local lo vio claro. Jean era una mujer. En realidad, Jean se llamaba Jeanne. Jeanne era de familia pobre, pero sabía leer y escribir. Trabajaba como ama de llaves para Commerson, y cuando éste se quedó viudo, pasó a cuidarlo a él también. Necesitaba asistencia en la casa y en sus investigaciones, y Jeanne era perfecta. Junto al naturalista, se formó como botánica. Poco después, Bougainville ofreció a Commerson ser el naturalista de la expedición. La gloria científica explorando territorios desconocidos, un buen plan. Pero iba a necesitar un ayudante, y como las mujeres estaban vetadas a bordo, Jeanne se disfrazó de hombre. Su aspecto andrógino pronto despertó rumores, incluso hubo algunos incidentes. Así que el capitán pidió explicaciones. Commerson le dijo a Bougainville que Jean estaba castrado, que era un eunuco. No se sabe si convenció al capitán, pero en cualquier caso sirvió para continuar con la expedición. Necesitaban un gran camarote para guardar todo el material, así que Jeanne pudo dormir separada del resto de la tripulación. Y cuando pisaban tierra, se las apañaba para aislarse del grupo y buscar algún arroyo. Después de meses con una venda comprimiendo sus pechos, necesitaba asearse y desinfectarse las heridas. Pero intentaba no alejarse del grupo. Si un marinero la descubría desnuda, no quería estar demasiado apartada. Si se cumplían sus peores pesadillas, tendría que correr. Jeanne continuó con su trabajo, escondida. La misma clandestinidad a la que pasó Kaneko Misuzu. Después de 3 años publicando poemas en varias revistas, Kaneko se casó. No lo hizo por amor, acordaron su matrimonio. Su marido era muy conservador, no le gustaba que su esposa trabajara, ni que escribiera, y aún menos que se relacionara y enviara cartas a otros poetas. Kaneko tuvo que dejar de escribir. Y un año más tarde, Kaneko se volcó en su hija, Fusae. Pero sin la poesía,
Se estaba volviendo loca. La casa se convirtió en una jaula. Al principio escribía a escondidas, pero poco a poco se fue marchitando. Liz Meitner también siguió escondida durante un tiempo, trabajando en el sótano. Continuó mano a mano con Otto Hahn, investigando los átomos y la radioactividad, y después de un año dejaron que trabajara en los laboratorios, aunque sin cobrar un sueldo. Durante la Primera Guerra Mundial estudió las aplicaciones de los rayos X, y en 1917, por fin, le dieron su propio departamento. Poco después descubrió junto a su colega el protactinio, uno de los elementos de la tabla periódica. Así se convirtió en la primera profesora de física de Alemania. Liz ascendió poco a poco, pero con problemas para financiar sus estudios. ¿Una mujer liderando sus propias investigaciones? Por suerte, a su colega Otto le costaba menos conseguir el dinero. Y así pasaron los años y las décadas, hasta que, en 1938, la cosa se puso fea. Meitner era cristiana, luterana, pero de origen judío. Su caso estaba siendo estudiado por el Ministerio de Ciencia, Educación y Cultura. Intentó salir del país, pero le denegaron los visados. Se quedó atrapada en la Alemania nazi. Debió sentir la misma claustrofobia que Jeanne Barré cuando la descubrieron en Tahití. Los nativos habían descubierto que era una mujer y sentían curiosidad, pero como los marineros de la expedición no entendían la lengua local, no comprendieron a qué se debía tanto revuelo. Además, en ese momento, a nadie le importaba. La tripulación estaba desbocada. Habían llegado a un paraíso. El agua dulce y la fruta, que ya escaseaban en los barcos, curaron el escorbuto, y los marineros gozaron de orgías sexuales. Más bien, los jefes locales prostituyeron a las mujeres a cambio de herramientas, clavos y unos saquitos de pólvora. 3 semanas más tarde, abandonaron el vergel, y la expedición continuó su ruta. Cada pocas semanas tenían que repostar en alguna isla. Cada pocas semanas, Jeanne podía volver a lavarse y desinfectarse en algún arroyo. Hasta que un grupo de marineros decidió resolver el misterio. Aunque en realidad no importaba demasiado si era una mujer o un eunuco. Iban a violarla igual. Quien sí consiguió huir de sus posibles agresores fue Liz Meitner, escondida. Gracias a la ayuda de algunos amigos, pudo salir de la Alemania nazi. Y la admitieron en el equipo de investigaciones atómicas de la Universidad de Estocolmo. Continuó colaborando en la distancia con su colega Otto Hahn. Y poco después, hicieron un descubrimiento que cambiaría el curso de la historia: la fisión nuclear. Liz Meitner fue la primera que teorizó sobre la reacción en cadena. Pero no fue ella quien se llevó el mérito. Otto había publicado las investigaciones como propias, sin mencionarla, ni a ella ni a su sobrino, Robert Frisch, que también había colaborado. Y en 1944, la Academia Sueca de las Ciencias dio el Premio Nobel de Química a Otto Hahn. Algo parecido le pasó a Jeanne Barré. Después de la violación, el capitán Bougainville no quería más altercados y decidió desembarcar a Jeanne. El gobernador de Isla de Francia necesitaba un botánico,
y Commerson no había conseguido todas las especies que quería antes de volver a Francia. Así que el capitán dejó en la isla al naturalista y a Jean. Y se quitó el problema de encima. Consiguieron recoger y clasificar más de 5.000 especies, 3.000 de las cuales eran desconocidas para los europeos. Eso solo en la disciplina botánica. También habían disecado e identificado a cientos de animales, como el delfín de Commerson. Jean había hecho la parte más dura del trabajo. Incluso fue ella quien descubrió una nueva especie en Brasil a la que llamaron bugambilla, en honor al capitán de la expedición. Pero la participación de Jean no aparecía en ningún estudio. Jean Barré trabajó a la sombra de Commerson. Igual que Kaneko Misuzu, pasó a estar a la sombra de su marido. Después de 3 años de matrimonio, Kaneko no soportaba más la situación. Además, su marido frecuentaba los burdeles y le transmitió una enfermedad venérea. Esa fue la gota que colmó el vaso. No fue fácil, pero consiguió divorciarse. Kaneko decidió cuidar a su hija como madre soltera. Se dedicaría en cuerpo y alma a Fusae. Los poemas doyo de Kaneko Misuzu se fueron diluyendo con cada estación. Las revistas desaparecieron, y el legado que publicó en sus 3 años de carrera cultivó polvo en las estanterías de unas pocas bibliotecas. Yasaki Setsuo está en una biblioteca de Tokio. Yasaki es un joven poeta, estudiante universitario. Estamos en 1966. Está leyendo una antología de poesía doyo. De golpe le cambia la cara. Se aísla del mundo. Se ha cruzado con un texto de Kaneko. La pieza le impacta hasta tal punto que las otras 299 poesías del libro se esfuman de su cabeza. Yasaki se obsesionó con la obra de Kaneko y tardó 15 años en conseguir los alrededor de 90 poemas que había publicado, rebuscando en librerías, anticuarios, museos, pero de su vida ni rastro, como si una brisa la hubiera barrido. Decidió ir al sur, a la ciudad de Shimonoseki, a la librería desde donde Kaneko enviaba sus poesías a las revistas. Allí le pusieron sobre la pista para localizar a Masasuke, el hermano pequeño de Kaneko, ya casi octogenario. Y cuando lo encontró, este le contó la historia olvidada de Kaneko Misuzu. Su expareja le había hecho la vida imposible. Las leyes del Japón de 1930 no reconocían la matria potestad, solo los derechos del padre, y después de una larga lucha, le quitaron a su hija. Desesperada, la víspera que le arrebataran a Fusae, se suicidó. Masasuke le dio 3 manuscritos a Yasaki, 3 pequeños cuadernos muy desgastados, encuadernados en piel y decorados con motivos florales y animales. Diario de bolsillo, 1926. Eran una reorganización de las poesías sin publicar de Kaneko. 512 poemas. Los había pasado a limpio escondida, sin que lo supiera su marido. Se los dio a su hermano pequeño para que los guardara, y 55 años más tarde, Masasuke se los entregó a Yasaki. Y Yasaki Setsuo, que en los años 80 trabajaba como editor literario, publicó la antología completa de Kaneko Misuzu. Una obra que habla de la naturaleza y de la relación del ser humano con su entorno. Inmediatamente después del descubrimiento de la fisión nuclear, la Alemania nazi empezó a trabajar en sus aplicaciones, y en plena Segunda Guerra Mundial se diseñó un plan para el desarrollo de la bomba atómica,
el proyecto Uranio. Otto Hahn, que había trabajado codo con Lise Meitner, fue uno de los científicos responsables. De hecho, recibió el premio Nobel cuando estaba fabricando la bomba nuclear para los nazis. Todo muy coherente. Los nazis no consiguieron acabar la bomba atómica a tiempo, por suerte. Pero poco después de arrancar el proyecto, Einstein y un colega físico, Leo Szilard, escribieron al presidente de Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt. Le propusieron empezar una carrera armamentística, y así nació el Proyecto Manhattan. En el Proyecto Manhattan trabajaron más de 100.000 personas, pero solo unas decenas de científicos y militares conocían el verdadero objetivo, la bomba nuclear. Algunas de las personas consideradas las más inteligentes del siglo XX trabajando en un arma que podría acabar con la humanidad. Una estúpida paradoja. Lise Meitner fue invitada a participar, pero rechazó la oferta. Lo dejó bien claro, no tendré nada que ver con una bomba. A pesar de todo, le endosaron el San Benito de la madre de la bomba atómica, aun cuando Meitner declaró repetidamente que no estaba de acuerdo con la fabricación de armas nucleares. Algo que no podía decir Otto Hahn. De hecho, no pudo ir a recoger el premio Nobel porque el ejército aliado acababa de detenerlo por colaboración con el régimen nazi. Envió una carta a la Academia Sueca, excusándose. Y Lise Meitner también le escribió a él. Todos ustedes trabajaron para la Alemania nazi y ni siquiera intentaste la resistencia pasiva. Einstein también escribió otra carta, en 1945, nuevamente al presidente Roosevelt. El científico estaba arrepentido por haber tomado partido en la carrera armamentística y le pedía que no usaran la bomba, que sería una catástrofe. Pero Roosevelt murió unas semanas más tarde de una hemorragia cerebral. La carta se la encontró Truman, el nuevo presidente, cerrada y en un cajón. Y ahí se quedó. 3 meses más tarde, Estados Unidos bombardeó Hiroshima y Nagasaki. Salvando las distancias con las masacres de Hiroshima y Nagasaki, no ha sido el único desastre nuclear que ha sufrido Japón. El 11 de marzo de 2011 hubo un terremoto marino. Y una serie de catastróficas desdichas en cadena hicieron el resto. La central nuclear de Fukushima se quedó sin electricidad. Se activaron los generadores, pero el terremoto provocó un tsunami. Y hubo que evacuar. 45 minutos más tarde, los sistemas de seguridad nuclear fallaron. La refrigeración dejó de funcionar. Explosiones de hidrógeno, incendios en los reactores, destrucción de los tanques de contención, fusión del núcleo. Alarma nuclear. Cientos de miles de personas han sido evacuadas y más de 140.000 están siendo trasladadas a nuevas zonas de residencia. Por el momento, el gobierno de Japón ha asegurado que la situación está controlada. Al margen de las muertes por el terremoto y el posterior tsunami, solo se ha atribuido una muerte humana directa relacionada con el desastre nuclear. Pero murieron como mínimo 1.232 personas de forma indirecta. Hubo que hacer traslados de urgencia en hospitales, en condiciones precarias, vaciar quirófanos, pánico, accidentes, caos, y se multiplicaron los ataques de corazón de personas ancianas por el estrés. Personas mayores que todavía tenían en la memoria Hiroshima y Nagasaki.
Todo Japón se volcó emocionalmente. La solidaridad se desbordó. La sociedad japonesa necesitaba clavos a los que agarrarse. Y uno de esos clavos fue Kaneko Misuzu. Las redes se llenaron de fragmentos de sus poemas. La poeta enterrada reaparecía con la fuerza de la gran ola. El cuadro de Katsushika Hokusai. Como si el tsunami la hubiera devuelto a tierra. Y volvía con un mensaje claro. No somos el centro del universo. Somos una parte de él. Más de 80 años después de su muerte, Kaneko estaba más viva que nunca. En 1968, justo cuando se estaba construyendo la central nuclear de Fukushima, murieron Otto Hahn y Lise Meitner, los dos a la vez. Ambos con 89 años. Colaboraron durante 37, pero acabaron en bandos opuestos. Años después de la Segunda Guerra Mundial, Lise seguía trabajando en Suecia. Pero se había convertido en una celebridad en Estados Unidos. Sus investigaciones no solo habían servido para que unos desalmados jugaran a la guerra, también habían ayudado a avanzar en campos como la radiología. Y en las últimas etapas de su vida, tuvo un gran reconocimiento. En 1988, 20 años después de su muerte, se descubrió un nuevo elemento y se decidió homenajear a Meitner. El elemento 109 de la tabla periódica se llamaría años más tarde Meitnerio, el único elemento dedicado exclusivamente a una mujer. A partir de ahí, reconocimientos, homenajes, placas y estatuas. Hasta llegó al espacio exterior. Un cráter de la Luna y otro de Venus llevan su nombre. Incluso se incluyó su nombre en el edificio del Instituto de Química de Berlín, el instituto en cuyo sótano tuvo que trabajar escondida décadas atrás, porque no se admitían señoritas. El reconocimiento póstumo está muy bien, pero si a Lise Meitner le hubieran dado el Nobel, probablemente hubiera tenido mucha más financiación para investigar. De la misma forma que, si se hubiera reconocido el trabajo de Jean Barré en su momento, posiblemente hubiera podido continuar con los estudios de Commerson. Jean siguió colaborando con el naturalista, pero Commerson murió 4 años después de llegar a Isla de Francia, y cuando falleció, obligaron a Jean a enviar todo el trabajo acumulado a Francia, las más de 5.000 especies. Ordenó todo el material durante semanas, como solo ella podía hacer. Solo ella estaba familiarizada con la clasificación. Y si no se hacía bien, los meses de viaje en barco podían estropear el trabajo de 8 años. Los baúles llegaron en perfectas condiciones. Commerson obtuvo la gloria que había deseado en vida, y Jean acabó regentando una taberna. Un año más tarde, echó la llave por última vez y volvió a Francia. Y cuando pisó tierra, se convirtió en la primera mujer que había dado la vuelta al mundo. Por lo menos la primera reconocida. Estoy convencido que hubo otras antes. Mujeres que no consiguieron desprenderse de su sombra. Una paradoja curiosa. Una mujer a la sombra en el siglo de las luces. Si quieres más información sobre los libros, ensayos, documentos y documentales que he usado para desarrollar este capítulo, sígueme en el perfil de Instagram, Docutuber.
y también ampliaré contenido en el canal de Telegram. Con el tiempo, Luis XVI otorgó una pensión vitalicia a Jeanne por su aportación a la botánica, pero no tuvo ningún reconocimiento científico, hasta 2012. En 2012, un investigador de Estados Unidos, Eric Tipp, descubrió una planta emparentada con la patata y la berenjena. Le puso Solanum barrettiae, en honor a Barrett. Incluso, igual que Lise Meitner, Jeanne llegó al espacio. En 2018 se llamó Montes Barrett a una cordillera del planeta Plutón. Como dijo Kaneko Misuzu, yo les puse nombres que me gustan a las plantas que me gustan, porque los nombres de las plantas que las personas saben, alguien se los puso de alguna forma. El único que sabe sus verdaderos nombres es el sol del cielo. Es así que yo las leo, y solo yo así las leo. En el próximo capítulo, seguiremos a un africano que transitó de lo imposible a lo imparable a través del metraje oxidado. Diseño, producción, guión, sonido y edición de quien te habla, Dani Carrasco. Con la dramatización de personajes de Paco Colomina y Alba Zaola. Y la revisión de guiones de Alba Zaola, Caroline Mowat, Carlos Collazos y Albert Grabulosa. Te invito a que compartas este episodio y que me digas por redes si te ha gustado. Hazlo ahora, antes de que sea demasiado tarde, y empuja este podcast de lo imposible a lo imparable. That's just the case. But then how come I look around of you, there's not a trace. It ain't enough for me to spend my time and care. If you're just gonna love me from way back over there, so step it up, step it up, step it up, baby, you'll be gone. You keep saying you want me, well, push has come to shove. It's way past time and overdue to show what you're made of. It's nowhere near enough, and I won't hold my breath. But if you come through for me, I'm yours in life and death. So step it up, step it up, step it up, baby, you'll be gone. Just a case. Now you're here right by my side, brighten up my days.